tal, chicos? Continuando con nuestro curso de álgebra, el día de hoy vamos a ver acerca de lo que son los polinomios. Bueno, la primera parte. Antes de entrar en lo que es un polinomio, primero vamos a dar unos conceptos previos que nos van a ayudar a definir lo que es un polinomio. En esta primera parte vamos a ver lo que es un monomio. Un monomio en una variable. Un monomio en una variable tiene esta forma. M de x igual a por x elevado a la n. A esta letra que está dentro del paréntesis se le va a denominar variable. Al número que está multiplicando a la variable, en este caso es a, se le va a denominar coeficiente, que debe ser un número diferente de 0. Ahora, al exponente de la variable, en este caso es n, se le va a denominar el grado del monomio, que debe ser un número entero no negativo, es decir, debe ser un entero positivo incluyendo al 0. A esta parte que he señalado con verde se le va a denominar parte literal, es decir, x elevado a la n. Bien, vamos a ver unos pequeños ejemplos de lo que es un monomio. En este primer ejemplo tenemos 3 medios por x elevado al cuadrado, menos raíz de 3 por x elevado a la quinta, luego 7 por x elevado a la 4 y el número 10. Bueno, en este primer monomio tenemos como coeficiente 3 medios, entonces cumple, ¿no? El coeficiente es diferente de 0, entonces cumple. Ahora, el exponente de la variable, en este caso es 2, es un entero positivo, ¿verdad? Entonces esto sería un monomio. Igual con este de aquí. El coeficiente vendría a ser menos raíz de 3. Menos raíz de 3 es un número diferente de 0, sí, entonces está cumpliendo la condición para que sea un monomio. Luego, el exponente de la variable es un número entero positivo, entonces cumple. Entonces diremos que toda esta expresión va a ser un monomio. Igual aquí, 7 por x elevado a la 4. El coeficiente es 7, que es un número diferente de 0, y el exponente de la variable es un número entero positivo. Ahora acá tenemos al número 10, pero seguro ustedes se estarán preguntando, profesor, usted inicialmente había dicho que consta de variable y coeficiente, pero acá solamente notamos al número 10, que vendría a ser el coeficiente. En este caso, el 10 estaría multiplicado por 1, ¿verdad? Eso sabemos, 10 por 1. Y ese 1 se puede colocar como x elevado a la 0. Entonces tendríamos la variable que es x y el exponente que vendría a ser 0. En este caso, el exponente 0, eso vendría a ser ¿qué? El grado de este monomio. Y el 10 vendría a ser simplemente el coeficiente. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos más monomios. Ahora, acá debemos de tener en cuenta algo. En estas expresiones que tenemos aquí, por ejemplo acá, 3 por x elevado a la menos 4, 7x elevado a la menos 2, 5x elevado a la 3 medios menos 11 por x elevado a la 5 tercios. Entonces, acá ¿qué nos damos cuenta? Que en estas dos primeras expresiones nos damos cuenta que tiene la forma de un monomio, ¿verdad? Pero, si es que nos damos cuenta bien, acá el exponente habíamos dicho que debe ser un número entero no negativo, es decir, un entero positivo incluyendo el 0. Pero acá nos damos cuenta que el exponente de la variable es un número entero pero negativo. Igual aquí, es un entero negativo, entonces no cumple para que sea un monomio. Entonces estas dos expresiones no vendrían a ser un monomio. Listo. Entonces, a aquellas expresiones en donde el exponente de la variable es un entero y negativo, se le va a denominar expresiones algebraicas racionales fraccionarias. Eso es lo que se le va a denominar. Entonces, acá igual tenemos, ¿no? 5 por x a la 3 medios, menos 11 por x elevado a la 5 tercios. Acá nos damos cuenta que el exponente de la variable, está bien, es un número positivo, pero no es un número entero, es un número fraccionario, es decir, 3 medios y 5 tercios. Entonces, a aquellas expresiones en donde el exponente de la variable es una fracción, se le va a denominar expresiones algebraicas irracionales. Pero de esto no vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es acerca de lo que es un monomio en esta primera parte, para que posteriormente vayamos a definir lo que es un
polinomio. Bien, ahora vamos a ver lo que es un monomio, pero ahora con dos variables. Un monomio de dos variables tiene esta forma. M de x, y es igual a por x elevado a la m por y elevado a la n, en donde x e y vendrían a ser las variables, es decir, a estas dos letras que están dentro de este paréntesis, x y y, vendrían a ser las variables. Ahora, al número que está multiplicando a las variables, en este caso es a, se le va a denominar coeficiente, que inicialmente habíamos dicho que debe ser un número diferente de 0. ¿Qué más? Ahora, al exponente de esta variable x, el cual es m, se le va a denominar el grado relativo de la variable x. De igual forma, para el exponente de la variable y, que en este caso es n. N vendría a ser el grado relativo de la variable y. Listo. Ahora, inicialmente habíamos también dado lo que es el grado del monomio. Acá también, el grado del monomio vendría a ser la suma de los exponentes de las variables. En este caso, el exponente de x vendría a ser m, el exponente de y vendría a ser n. Entonces la suma de los exponentes de las variables, en este caso sería m más n, vendría a ser el grado absoluto de ese monomio de dos variables. O simplemente el grado. Bien, así como este ejemplo, ¿no? Tengo 3x al cuadrado por y. Es un monomio de dos variables. Cumple, ¿no? El coeficiente es 3 y 3 es diferente de 0, entonces cumple. ¿Qué más? Tenemos que el 2, el cual es el exponente de x, el 2 vendría a ser el grado relativo de la variable x. También tenemos que 1, acá entendemos que el exponente de y es 1, ¿no? Entonces 1 vendría a ser el grado relativo de la variable y. Listo. ¿Qué más? También podemos calcular lo que es el grado absoluto o simplemente el grado de este monomio de dos variables, que vendrían a ser la suma de los exponentes de las variables, que sería 2 más 1, 3. 3 vendría a ser el grado absoluto o simplemente grado de este monomio de dos variables. De igual forma, con este de aquí, menos raíz de 5 por x al cubo por y. Acá tenemos que el coeficiente es menos raíz de 5. Recuerden, es con todo y su signo. Menos raíz de 5 vendría a ser el coeficiente de este monomio de dos variables. El 3, que es el exponente de x, vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable x. Y 1 vendría a ser el exponente de esta variable y, ¿no? Que 1 vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable y. Y también, si que queremos calcular el grado de este monomio, simplemente sumamos los exponentes de las variables. En este caso sería 3 más 1, 4. 4 vendría a ser el grado de este monomio de dos variables. Listo. También tenemos 7 tercios por x por y. Acá nos damos cuenta que son dos variables, ¿no? Es un monomio de dos variables. ¿Por qué? Porque el coeficiente es un número diferente de 0. 1, que es el exponente de x, vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable x. Nuevamente 1 vendría a ser el exponente de la variable y, que vendría a ser el 1, vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable y. Y también, si es que podemos calcular el grado de este monomio, eso vendría a ser la suma de los exponentes de la variable, que sería 1 más 1, 2. 2 es el grado absoluto o simplemente el grado de este monomio de dos variables. Bien, entonces, continuando con lo que es un monomio, habíamos visto lo que es un monomio en una variable, en dos variables. Y así sucesivamente, en forma análoga, podemos ver lo que son un monomio de n variables. Bien, ahora vamos a ver lo que son los términos semejantes. A ver, ¿cuándo diremos que dos o más términos son semejantes? Diremos que dos o más términos son semejantes si es que tienen la misma parte literal. Inicialmente habíamos dicho que la parte literal vendría a ser toda esta parte de aquí que está señalado con verde, ¿no? Que es x a la m por y elevado a la n. Esto era cuando era dos variables, pero cuando era una variable solamente era x elevado a la n, ¿no? En este caso. A ver, en este ejemplo tenemos menos 7 por x elevado a la 4, 5x a la 4, raíz de 2 por x a la 4,
4 por x a la 4. ¿Qué nos damos cuenta? Que la parte literal de este monomio o de ese término es x elevado a la 4. Ahora, de este término tenemos que es x elevado a la 4 es su parte literal. Igual con este e igual con este. ¿Qué nos damos cuenta? Que todos estos términos tienen la misma parte literal. Entonces, como tienen la misma parte literal, todos estos términos, diremos que todos estos términos son semejantes. Pero esto sería con una sola variable. Ahora, cuando son dos variables, sucede lo mismo, ¿no? Acá tenemos 10 por x elevado al cuadrado, por y elevado al cubo. Acá nuevamente, ¿no? Menos 3 por x al cuadrado por y al cubo. 4 novenos por x al cuadrado por y al cubo. Y raíz de 3 por x al cuadrado por y al cubo. ¿Qué nos damos cuenta? Que todos estos términos que tienen la misma parte literal, ¿no? La parte literal vendría a ser x al cuadrado por y al cubo. X al cuadrado por y al cubo, acá igual e igual acá. Entonces, como todos estos términos tienen la misma parte literal, diremos que todos estos términos, ¿cómo son? Son semejantes. Bien, ahora, después de haber definido toda esta parte de lo que es un monomio, de una variable, de dos variables, de n variables y luego términos semejantes, ahora recién podemos definir lo que es un polinomio. Bien, un polinomio simplemente es la suma de dos o más monomios. Ya hemos definido lo que es un monomio y un polinomio vendría a ser la suma de dos o más monomios. Así de simple. Bien, vamos a ver un ejemplo de lo que es un polinomio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos p de x es igual a 7 por x a la 4 menos 3x más 8. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que este polinomio estamos sumando varios monomios, ¿no? En este caso, este monomio sería 7x a la 4. Este monomio vendría a ser menos 3x. Y por último, este monomio sería más 8. Bien, ¿qué más? Ahora, para este primer monomio, ¿qué nos damos cuenta? Que el coeficiente vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 7. Entonces, eso lo vamos a señalar aquí. El coeficiente de este primer monomio, o bueno, de este término vendría a ser ¿cuánto? 7. Ahora, de este otro término, menos 3x, ¿cuál vendría a ser el coeficiente? ¿El 3 o el menos 3? Habíamos dicho que es con todo y su signo, es decir, vendría a ser menos 3. Y por último cae el 8, ¿no? 8 vendría a ser el coeficiente. ¿Qué más? Ahora, el grado. El grado habíamos dicho que es el exponente de la variable. En este caso, como hemos hablado de una sola variable, vendría a ser simplemente el exponente de la variable, que es 4. Entonces acá el grado vendría a ser 4. ¿Qué más? Acá el exponente de la variable. Pero profesor, acá no está el exponente de la variable. Se sobreentiende que acá el exponente es 1, ¿no? Y eso lo colocamos aquí. ¿Qué más? Acá, profesor, acá no tiene la variable elevado a un exponente, pero habíamos dicho que es 8 por x elevado a la 0. Entonces el grado vendría a ser el exponente de x, que vendría a ser 0. Y eso lo colocamos aquí. Bien, ahora, en este polinomio nos damos cuenta que los grados vendrían a ser 4, 1 y 0. Al grado absoluto de este polinomio vendría a ser el mayor de ellos. ¿Cuál es el mayor? Vendría a ser 4, ¿no? Entonces 4 vendría a ser el grado de ese polinomio. ¿Qué más? Ahora, este coeficiente 7, el cual es el coeficiente de la variable que tiene el mayor grado, en este caso es 7, se le va a denominar coeficiente principal. A este número 7 se le va a denominar de lo que es el coeficiente principal. ¿Qué más? Ahora, en este caso, en el grado 0 nos damos cuenta que el coeficiente es 8. Ahora, a este 8 también recibe un nombre. Este 8 recibe el nombre de término independiente de un polinomio. Listo. Ahora vamos a ver de lo que es el valor numérico de un polinomio. A ver, el valor numérico de un polinomio es simplemente si es que ustedes reemplazan la variable de un polinomio por un número. Es decir, si es que yo reemplazo la variable de un polinomio por un número, ese resultado de haber reemplazado, ese resultado vendría a ser el valor numérico de ese polinomio cuando x toma ese número. A ver, profesor, ¿qué es lo que quiere decir? Ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Tenemos
este polinomio, es decir, p de x igual a 3x al cuadrado menos 7x más 8. Y te piden calcular p de 2, es decir, te piden calcular el valor numérico del polinomio cuando x toma el valor de 2. Eso es lo que quiere decir el valor numérico de un polinomio. Entonces, si que yo quiero calcular el valor numérico de este polinomio cuando x toma el valor de 2, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar, en vez de x voy a colocar el valor de 2 aquí. En vez de x voy a colocar el 2 igual acá, y en estos dos nada más, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría? 3 por x, pero x habíamos dicho que vale 2. 2 al cuadrado. Luego sigue menos 7 por x. 7 por x, pero x habíamos reemplazado con el valor de 2. Finalmente más 8, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Cuánto es lo que nos quedaría acá? P de 2 vendría a ser 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Y por 3 eso sería 12, ¿no? ¿Qué más? Acá sería menos 7 por 2, que eso es 14. Y por último más 8. Listo. Ahora, 12 menos 14 es menos 2. Y menos 2 más 8, eso sería simplemente 6. ¿Pero qué significa este 6? El 6 vendría a ser el valor numérico de este polinomio cuando x toma el valor de 2. Entonces, con este ejemplo, hemos visto lo que es el valor numérico de un polinomio. Ahora, si es que tenemos este polinomio, ¿no? P de 5x más 2 igual a x al cuadrado menos x más 7. Ahora acá nos damos cuenta que dentro del paréntesis no tiene la forma del x, ¿no? Sino que está con suma y estaría multiplicado con otro número, ¿no? En este caso, si es que te piden calcular el valor numérico, ahora, al momento de reemplazar con 12, vamos a hacer solamente dos pasos. El primer paso va a ser lo que está dentro del paréntesis de este polinomio, es decir, 5x más 2. Eso voy a colocarlo aquí. 5x más 2. Esto lo voy a reemplazar por el valor de lo que te piden, ¿no? En este caso sería 2. Listo. Entonces aquí vamos a despejar el valor de x. El 2 que está sumando pasa al otro lado de la igualdad restando, ¿no? Sería 12 menos 2 sería 10. Y el 5 que está multiplicando al x pasa a dividir, sería 10 entre 5, eso sería 2. Eso quiere decir que el valor de x sería igual a 2. Ahora, recién, después de haber hallado o después de haber calculado el valor de x, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Es decir, lo que te pedían inicialmente es p de 12. P de 12 sería igual a ¿cuánto? Bueno, ya hemos calculado el valor de x y simplemente lo reemplazo en el polinomio, que sería x al cuadrado, o x vale 2, sería 2 al cuadrado, menos x, pero x vale 2, y más 7. Bueno, el 7 es constante, ¿no? Acá sería 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2, 2. Y 2 más 7, eso da como resultado 9. Listo. Ya está. Ahora, si es que te piden en un ejercicio lo que es la suma de coeficientes de un polinomio, la suma de coeficientes de un polinomio simplemente es equivalente a calcular en el polinomio p de 1. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que la suma de coeficientes de un polinomio vendría a ser el valor numérico del polinomio al haber reemplazado la variable por el valor de 1. Así como en este ejemplo, ¿no? Calcular la suma de coeficientes de este polinomio, ¿no? P de x es igual a 3 por x al cubo más 2 por x menos 10. Entonces, si que queremos calcular la suma de coeficientes de este polinomio, simplemente reemplazamos, ¿no? Es el valor numérico del polinomio al haber reemplazado la variable por el valor de 1. Es decir, vamos a calcular p de 1. Listo. ¿Qué más? Ahora, vamos a reemplazar, en vez de x voy a colocar el valor de 1, que sería 3 por x, pero x habíamos dicho que vale 1 al cubo. Listo. Más 2 por x, pero x vale 1. Y por último, menos 10. ¿Qué más? Ahora resolvemos, ¿no? 3 por 1 al cubo, eso simplemente vendría a ser 3. Acá sería 2 por 1, sería 2. Y acá sería menos 10, ¿no? Acá sería 3 más 2 sería 5.
Y 5 menos 10, eso da como resultado menos 5. Entonces, ¿qué significa este menos 5? Este menos 5 significa que es la suma de coeficientes de este polinomio. Y cumple, ¿no? Porque habíamos dicho que de este primer término el coeficiente es 3. Acá el coeficiente es 2. Y acá el coeficiente es menos 10. Y si es que sumamos sería 3 más 2, 5. Y 5 menos 10 sería menos 5. Y cumple. Pero entonces, profesor, ¿por qué usted no lo ha hecho de frente? ¿Por qué no ha sumado aquí de frente? Solamente porque estamos viendo una aplicación de lo que es la suma de coeficientes de un polinomio. Porque puede ser que te venga de esta forma. O puede ser que te venga de esta otra forma. Entonces ahí sería un poquito más tedioso, ¿no? Porque tendríamos que recién desarrollar este binomio al cuadrado igual con esto y recién estar sumando uno por uno. Entonces, en este caso solamente sería reemplazar el polinomio, bueno, la variable igualando a 1. Así que queremos calcular la suma de coeficientes. Listo. Ahora, si es que te piden calcular el término independiente de un polinomio. Entonces, el término independiente de un polinomio, eso lo habíamos visto en esta parte de acá, ¿no? Si tenemos un polinomio, nos fijamos en el grado, ¿no? En el grado 0, su coeficiente, este 8, en este caso, vendría a ser el término independiente. De igual forma aquí. Entonces, cada vez que te pidan el término independiente de un polinomio, va a ser equivalente a calcular el valor numérico del polinomio cuando la variable toma el valor de 0. 0, ¿no? Simplemente, ¿no? Porque mira, si que este 0, 0, 0 y 0, menos 10 sería acá en este caso el término independiente. Entonces acá te piden calcular el término independiente de este polinomio, ¿no? P de x es igual a x más 4 al cuadrado más x más 3 elevado al cuadrado. Entonces, pero yo no voy a estar elevando esto al cuadrado, luego esto al cuadrado y finalmente lo voy a sumar porque se va a hacer un poco más largo. Entonces, en este caso, simplemente voy a calcular el valor numérico del polinomio cuando la variable toma el valor de 0, ¿no? Entonces, coloquemos aquí el término independiente de este polinomio, simplemente sería el valor numérico del polinomio cuando esta variable x toma el valor de 0. Y simplemente lo reemplazamos en el polinomio, ¿no? Acá sería ¿cuánto? X vale 0, sería 0 más 4. Y eso elevado al cuadrado. Más, acá sería 0 más 3 y eso elevado al cuadrado. Listo. Acá sería 0 más 4, sería 4 al cuadrado, ¿no? Y 4 al cuadrado sabemos que es 16. Más 0 más 3 sería 3, ¿no? Y 3 al cuadrado, eso sería 9. Y 16 más 9 sería 25. Entonces, nuevamente le hago la pregunta. ¿Qué significa este 25? Este 25 significa que es el término independiente de este polinomio. Listo. Entonces, hasta esta parte hemos terminado de lo que es polinomios, la primera parte. Bien chicos, ahora vamos a ver la parte de su libro donde dice resolviendo en clase desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio número 4. Bien, ejercicio número 1 dice si P de 2x menos 1 es igual a x al cuadrado más 2x más 5. Te piden calcular su término independiente. Entonces, para resolver este ejercicio, bueno, primero voy a colocar el polinomio, ¿no? Que nos dan ahí. Es decir, P de 2x menos 1. Y eso voy a colocar aquí. Tenemos el polinomio P. Y aquí es 2x menos 1. Listo. ¿Es igual a cuánto? Dice que es x al cuadrado más 2x más 5. Listo. Ya está. Pero aquí hay que fijarnos en la pregunta. Dice, calcula su término independiente. Entonces, como te piden calcular su término independiente, en la parte de la teoría habíamos visto cómo es que se calculaba el término independiente de un polinomio, ¿no? Entonces vamos a recordar esa parte que hemos visto. Entonces vamos a colocar aquí, para calcular su término independiente, ¿se acuerdan? El término independiente, ¿cómo es que se calculaba? El polinomio evaluado en ¿qué número? En el número 0, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí el polinomio, en este caso es el polinomio P. ¿Evaluado en cuánto? Evaluado en 0, ¿no?
De esta manera voy a calcular el término independiente. Entonces, si es que nos pedían el término independiente, habíamos hecho dos pasos, ¿no? El primer paso era calcular el valor de x. En este caso, la parte que está dentro de este paréntesis es 2x menos 1. Entonces, eso voy a colocar aquí. 2x menos 1. Y eso lo igualábamos a ¿cuánto se acuerda? A lo que estaba dentro de esto, ¿no? Que es 0 en este caso. Entonces voy a colocar aquí 0. Listo. Y de acá lo que voy a hacer es despejar el valor de x. En este caso este menos 1 pasa al otro lado de la igualdad con su opuesto, ¿no? Que sería 1. Entonces nos quedaría para el lado izquierdo 2x igual a su opuesto de menos 1 que sería 1, ¿no? Listo. Ya está. Ahora, este 2 que está multiplicando el x pasa al otro lado de la igualdad a dividir, ¿no? Entonces acá tendríamos el valor de x, que es igual a 1/2. Listo. Ya tenemos el valor de x, ahora vamos a ir al segundo paso. El segundo paso simplemente era reemplazar, ¿no? El valor de x en el polinomio, ¿no? Entonces tendríamos acá justo lo que te piden, que es p de 0, que es el término independiente, es igual a, ¿no? Bueno, en este caso es x al cuadrado, pero hemos calculado que x vale 1/2. Es decir, voy a colocar aquí, en vez de x voy a colocar 1/2. Y eso está elevado a ¿cuánto? Al cuadrado. Luego dice más 2x. Eso sería más 2 por x, pero x vale 1/2. Listo. ¿Qué más dice? Más 5. Listo. Ya está. Ahora lo que voy a hacer simplemente es cuánto es lo que nos quedaría el término independiente, que es p de 0. Acá, ¿no? 1/2 elevado al cuadrado, eso ya sabemos que es 1/2 por 1/2. Y eso nos resulta 1/4. Listo. Luego acá dice más. Y acá lo que vamos a hacer simplemente es simplificar. A ver, lo que voy a simplificar acá es mitad y mitad. Y simplemente acá nos quedaría el número 1, ¿no? Acá tendríamos 1 más 5, eso sería 6. Es decir, 1/4 más 6. Y bueno, acá tenemos una fracción más un número entero. ¿Eso cómo se hacía? Bueno, el 4 multiplicaba, que sería 24, sería 1 más 24, eso sería el número 25. Y eso sobre el mismo denominador, ¿no? Que es 4. Listo. Resultado del ejercicio número 1, 25/4. Bien. Ahora, ejercicio número 2. Te dicen si este polinomio t de x, es igual a x menos 1 elevado a la 4 más x más 2 elevado al cubo más 2x menos 3, te piden calcular la suma de coeficientes. Entonces, igual que el ejercicio anterior, ¿no? En forma análoga, ¿no? Voy a colocar acá primero el polinomio t, ¿no? En este caso tenemos el polinomio t, ¿no? T de x es igual a, acá tenemos que es x menos 1 y es elevado a la 4, ¿no? Más x más 2 elevado al cubo más 2x menos 3. Listo. Entonces acá en la pregunta dice calcular la suma de coeficientes. Entonces esa parte habíamos visto en la teoría, ¿no? ¿Cómo calculábamos la suma de coeficientes? Por eso que aquí puse, ¿no? Recordar, ¿no? ¿Cómo es que calculábamos la suma de coeficientes? La suma de coeficientes de un polinomio. Simplemente, bueno, el polinomio este y lo que iba a evaluar es ¿en cuánto? En 1, ¿verdad? Entonces, para calcular la suma de coeficientes de un polinomio, simplemente lo evaluaba ese polinomio en 1, nada más. Entonces vamos a ver dos pasos, ¿no? El primer paso iba a ser igualar lo que está dentro de este paréntesis, que en este caso es x, igualaba con este 1, ¿no? Que es justo la suma de coeficientes, ¿no? Listo. En este caso ya no hay nada más para despejar de x, ¿no? Porque simplemente x es igual a 1. Listo. Y el segundo paso era simplemente reemplazar este valor de x en el polinomio. Listo. Entonces, justo lo que te piden es la suma de coeficientes, que eso es t evaluado en 1, es igual a ¿cuánto? Bueno, reemplazamos el valor de x aquí, ¿no? Como x vale 1, sería 1 menos 1 elevado a la 4. Y eso voy a colocar aquí. 1 menos 1 y eso elevado a la 4. ¿Qué más dice? Dice más
x más 2, pero x vale 1. Es decir, acá sería 1 más 2. Y eso elevado al cubo. Listo. ¿Qué más? Dice más 2x. Eso sería 2 por x, pero x vale 1. Y por último, menos 3, ¿no? Aquí iría menos 3. Entonces lo que nos queda es operar esta parte de aquí nada más. Eso quiere decir que t de 1, que es la suma de coeficientes, acá sería 0, ¿no? Bueno, esta parte lo voy a tachar porque sabemos que 1 menos 1 es 0. Y 0 elevado a la 4, eso simplemente nos da 0. ¿Qué más? En esta parte tenemos 1 más 2. 1 más 2 que es 3, ¿no? Y 3 elevado al cubo, eso ya sabemos que es el número 27. ¿Qué más dice? Más 2 por 1, que sabemos que es 2. Y por último, menos 3. Listo. Finalmente, justo lo que te piden es t de 1, que es la suma de coeficientes, sería 27 más 2, que es 29. Y 29 menos 3, eso da como resultado 26. Entonces, la suma de coeficientes del polinomio t sería igual a 26. Y eso es lo que te piden, ¿no? Eso sería el resultado para el ejercicio número 2. Bien, chicos. Ahora, el ejercicio número 3 dice: si la suma de coeficientes de este polinomio es menos 1, te piden calcular el valor de n. Bien, aquí tenemos el polinomio, ¿no? P de 5x más 6 es igual a x al cuadrado más nx más 3. Y como dato tenemos lo siguiente, ¿no? Que la suma de coeficientes de este polinomio es menos 1. Entonces, como habíamos recordado anteriormente, sabemos que la suma de coeficientes es este polinomio, en este caso el polinomio p, evaluado en, bueno, como dice suma de coeficientes, es evaluado en 1. Y esto es igual a menos 1. Listo. Entonces, este es el dato. Con esto vamos a llegar a calcular el valor de n. Entonces, el primer paso, que era igualar lo que está dentro de este paréntesis, que es 5x más 6, y eso voy a colocar aquí, 5x más 6, lo igualaba con ¿cuánto? Con este 1, ¿no? Y de acá despejábamos el valor de x en el primer paso. Bueno, este 6 pasa a restar y nos quedaría menos 6, ¿no? Entonces sería 1 menos 6, que eso sería menos 5. Entonces solamente nos quedaría al lado izquierdo 5x es igual a 1 menos 6, que es menos 5. Listo. El 5 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría simplemente el valor de x, ¿no? Que sería menos 5 entre 5, eso sería menos 1. Listo. Entonces, después de haber hallado el valor de x, que vale menos 1 en este caso, ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazamos en el polinomio, ¿no? Listo. Entonces, como tenemos este dato, vamos a usarlo, ¿no? Sabemos que p de 1 es igual a menos 1. Pero p de 1 era este polinomio, ¿no? Al momento de reemplazar el valor de x por menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar, ¿no? Bueno, en este caso dice que es x al cuadrado, pero como x vale menos 1, entonces voy a reemplazar. En vez de x voy a colocar el menos 1. Menos 1, eso está elevado al cuadrado. Luego dice más nx. Luego dice más n por el valor de x. Pero el valor de x vale menos 1. Y eso voy a colocarlo aquí. Listo. ¿Qué más? Dice más 3. Listo, aquí está el más 3. ¿Qué más? Y todo esto, que es p de 1, es igual a menos 1. Listo. Ahora lo que acá vamos a hacer es simplemente operar nada más. Bueno, acá tenemos un número negativo elevado a un exponente par. En este caso es 2. Entonces cualquier número elevado a un exponente par, bueno, sale un número positivo, ¿no? En este caso sería menos 1 al cuadrado. Eso simplemente es 1. Acá tendríamos más n por menos 1. Más por menos sería menos. Y acá n por 1 sería n. Listo. Y por último este más 3, ¿no? Acá voy a colocar más 3. Y este es igual a menos 1. Acá nos quedaría 1 más 3, que sería 4. Menos n es igual a menos 1. Y finalmente el valor de n es igual a... Bueno, el n pasa al otro lado con más n, ¿no? Y este menos 1 pasa al otro lado con más 1. Sería 4 más 1, sería el valor de n, 5, ¿no?
Listo. 5 sería la respuesta para el ejercicio número 3. Y por último, para esta semana, vamos a ver el ejercicio número 4. Que dice, si ese polinomio, si este polinomio m, tenemos que es todo esto de aquí, ¿no? Te pide indicar la suma de coeficientes. Entonces tenemos este polinomio que vamos a colocar acá nuevamente. Tenemos el polinomio m de x menos 1 es igual a x menos 2 elevado a la quinta más x más 3 elevado a la 4 más x menos 1 y es este elevado al cubo. Y por último más 9. Listo. Ya tenemos este polinomio, ¿no? Entonces acá, como te piden indicar la suma de coeficientes, esto es lo que te piden. Entonces nuevamente vamos a recordar la teoría, ¿no? Que ya lo hemos visto en un ejercicio anterior, ¿no? Recordar. Entonces la suma de coeficientes, ¿cómo es que se calculaba? La suma de coeficientes de un polinomio era, el polinomio en este caso es m, evaluado en, como te piden suma de coeficientes, es 1 simplemente. Listo. Ahora, como ya tenemos esto y esto es lo que te piden, entonces habían dos pasos, ¿no? El primer paso era, primero despejar el valor de x, ¿no? Que sería este x menos 1, lo igualaba con eso que estaba dentro, ¿no? Que era 1. Listo. Luego acá, despejando x, acá nos quedaría, este menos 1 pasa al otro lado con más 1, sería 1 más 1, eso sería 2. Entonces x vale 2. Después de haber hallado el valor de x, lo único que hacía es reemplazar en el polinomio, ¿no? Listo, entonces tenemos lo que queremos, ¿no? Que es la suma de coeficientes, el cual es el polinomio m, evaluado en 1, es igual a, en vez de x, voy a reemplazar por el valor de 2, que sería x menos 2, pero como x vale 2, sería 2 menos 2. Y eso está elevado a la quinta. Luego dice más x más 3, pero como x vale 2, sería acá 2 más 3. Y eso está elevado a la 4. Más x menos 1. X vale 2, sería 2 menos 1. Y eso está elevado al cubo. Y finalmente, más el número 9. Listo. Entonces sigamos resolviendo esa parte de ahí, que tenemos que el polinomio m, evaluado en 1, sería igual a, bueno, acá tenemos simplemente, acá tenemos 2 menos 2, que es 0, ¿no? 0 elevado a 5 simplemente da 0. ¿Qué más? Acá tenemos el valor de 2 más 3, que sería 5. Sería 5 elevado a la 4. Eso ya sabemos que da como resultado. Con la práctica sabemos que va a ser 625. ¿Qué más? Acá tenemos el signo más. 2 menos 1, que es 1, ¿no? 1 elevado al cubo, simplemente es 1. Y por último, más 9. ¿Qué más? Por último, la suma de coeficientes del polinomio m sería igual a 625 más 1, simplemente sería 626. Y 626 más 9, eso sería 635. Entonces, 635 sería la respuesta para el ejercicio número 4. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Gracias.